Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy te traigo esta propuesta, una banda preciosa tejida con un lazo en 3D. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me encantó cómo ha quedado, cómo luce la combinación también de los materiales y bueno, este sería una excelente opción para obtener ingresos extras para tu hogar. Así es que te recomiendo pues que la ofrezcas entre tus familiares y en tus amigos o simplemente para consentir a las pequeñas o a ti misma ahí en casita. Vamos a comenzar rápidamente con los materiales. Pero antes de comenzar, quiero agradecerte a ti que ya estás suscrita aquí a este canal de Todo en Crochet. Recuerden, amigas y amigos, me han comentado mucho que no les llegan las notificaciones. Aquí abajo en este espacio te aparece una campana. Dale clic y activa donde dice la palabra todas para que todas las notificaciones te lleguen justo cuando yo comparta un video para todos ustedes. Así es que comenzamos. Para este proyecto vamos a utilizar dos colores. Es una lana para bebés, una lana delgada de aproximadamente número 3 o 4. Tú puedes utilizar ahí en casita cualquier lana que tengas a la mano. Y para esto voy a utilizar un ganchillo. Aquí vemos, no sé si se alcanza a ver, voy a ver si se puede apreciar mejor. Es un ganchillo de 3 milímetros y medio. En caso de no tenerlo, no te preocupes, puedes utilizar el 3 o puedes utilizar incluso el 4. Lo que vamos a hacer para esto, para comenzar, es medir en cadenas el contorno de la cabeza de la persona a quien se lo vamos a tejer. En este caso, pues será una princesita. Voy a comenzar. Vamos a tomar de esta manera nuestro material y voy a cerrar aquí a la mitad. Voy a tomar los dos extremos de mi material, tejo 2 cadenas y tiro de ahí de nuestro comienzo para hacer pues el nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer cadena. En este caso yo voy a dejar 80, 9 y así en este caso, en mi caso, hasta completar 80. Ya tengo esas 80 cadenas que necesito. Ahora vamos a acomodar nuestras cadenas así, que nos queden bien parejitas, amigas y amigos, para que no se vayan a torcer y a la hora de pues ir tejiendo de manera circular no tengamos ningún contratiempo ni ningún problema. Voy a pasar aquí donde tengo la primer cadena y voy a cerrar. Con un punto deslizado, así. Subo 1, 2 cadenas, me voy a pasar aquí donde tengo esta cadena que sigue y sobre ella tejo un punto alto. Paso a mi siguiente cadena, tejo punto alto y bueno, creo que aquí tengo algo en mi dedo. Miren, amigas, es que estaba haciéndoles unos lazos que pueden ir a verlos a Dicrochet y Amor. Perdón, a Dicrochet y Más, Dicrochet y Más. Y pues me quedó aquí pegada como el pegamento. Vamos a continuar. Una disculpa. Punto alto. Voy a continuar. Punto alto. Y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada cadena hasta el final. Una vez terminada ya nuestra vuelta, vamos a hacer la unión aquí donde tenemos esta cadena y cierro con un punto deslizado. 2 cadenas. Me voy a pasar aquí a este siguiente punto y vamos a tomar solo la mitad de la cadena o la mitad del punto y tejo punto alto. Siguiente, solo tomo, voy a quitar aquí esta lana que está pegada. Miren, de hecho es el mismo color, pero no se alcanzó a teñir.
punto alto, mitad de la cadena, punto alto, siguiente punto alto, y miren, solo tomando la mitad de la cadena voy a continuar tejiendo punto alto, uno por cada espacio, hasta finalizar toda mi vuelta. Y miren qué bonito y qué fácil se teje, amigas. Y aquí nos va a quedar este borde que va a lucir muy pero muy bonito. Entonces voy a continuar hasta el final. Una vez que ya terminé, en este caso, la segunda vuelta, en este último punto, miren, voy a deshacer un poco para que lo puedan observar mejor. Vamos a tejer nuestro último punto, pero solamente vamos a hacer un solo cierre, ¿sí? Y nos van a quedar estos dos. Bueno, pues ahí vamos a colocar nuestra lana y vamos a cerrar. Miren, así, cerramos. Y de aquí me voy a pasar donde tengo el punto y hago mi cierre con un punto deslizado. Aquí. Entonces nos va a quedar así. Con la lana doble voy a levantar una cadena con la lana doble. Después la voy a retirar, hago una cadena más. Me paso al siguiente punto tomando solo la mitad de la cadena y comienzo a tejerle punto alto. Siguiente, solo la mitad de la cadena, punto alto. Y al mismo tiempo podemos perder este pedacito de material que nos queda. Punto alto, igual que en nuestra vuelta pasada, solo tomamos la mitad. Y miren, vamos a dejar este aquí. Esta lana no la vamos a cortar, ahí la vamos a dejar pendiente. Entonces voy a completar toda mi vuelta con la misma técnica de mi vuelta anterior. Una vez que terminamos nuestra vuelta, miren, aquí en nuestra última cadena vamos a tejer el punto y vamos a tomar la lana que dejamos pendiente, la que habíamos dejado aquí atrás. Cierro mi punto, paso donde tengo la cadena, cierro con punto deslizado, 1, 2 cadenas, y en esta parte nosotros ya podemos retirar este material. Me voy a pasar al siguiente punto y al mismo tiempo puedo perder este pedacito de lana que nos queda. Dejo punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto, y así voy a continuar tejiendo toda la vuelta. Una vez que termine esta vuelta voy a hacer una vuelta más para que nos queden 2, 1 y 2, ¿sí? Y regreso para continuar con el proceso. Si hasta este momento se te hizo fácil esta diadema, por favor regálame como apoyo un me gusta. Una vez que ya terminamos, vamos a cortar. Y estos pedacitos de lana los podemos perder aquí por el lado del revés. Ahí los vamos pasando y los vamos perdiéndolos. Y vamos a realizar nuestro lazo o nuestro moño para darle la decoración, en este caso ya a nuestro proyecto. Y bueno, con este tipo de diademas, pues como te das cuenta son súper fácil y puedes obtener ingresos extras. Las puedes vender ahí en la escuela de tu pequeña, por ejemplo. Las puedes ofrecer entre tus familiares.
entre tus amigos. Y sería pues un dinerito extra que en este momento a nadie le cae mal. Entonces vamos a trabajar en eso. Yo voy a ofrecerle ahí a mis familiares a ver si alguien pues gusta que le realice una bandita así tan linda como esta. Y miren, así es como nos ha quedado, ¿sí? Ahora vamos por el lazo. Vamos a comenzar y vamos a hacer el mismo proceso. Juntamos los dos extremos, hacemos 2 cadenas, jalo un poquito y vamos a tejerle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Vamos a ver si con 36 quedaría para nuestro lazo. Yo considero que a lo mejor poniéndole unos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 cadenas, ¿sí? Es lo que voy a utilizar para este lazo. Tú puedes dejarle más o dejarle menos dependiendo de tus gustos. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos para la diadema. Cierro, vamos a acomodar primero. Acomodarlas bien, 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 que nos queden bien bonito. Que nos queden parejitas. Y cierro. 1, 2. Me voy a pasar a la siguiente cadena y comienzo a tejer, a ver, desde esta cadenita. Punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto y así. Entonces, como vamos a hacer el mismo proceso que hicimos aquí, yo voy a aventajar, vamos a hacerle la misma cantidad. Hice 5 vueltas para esta diadema o para esta banda para el cabello, y lo mismo voy a hacer con este. Vamos a hacer 5 vueltas tejiendo de la misma manera y regreso para mostrarte cómo vamos a colocarlo. Ya les muestro, ya he terminado, igual con el mismo punto tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué vamos a hacer? Sin cortar vamos a pasar nuestro material por el centro para rematar este punto y no tener que perder este pedacito de material. Así es que cerramos bien. Miren cómo nos queda. Bueno, pues vamos a colocarlo por mitad, que nos quede por mitad la parte de la costura. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a doblar aquí a la mitad. Miren, hacia la mitad vamos a doblar, que es la manera más fácil de hacerlo. Lo doblamos por mitad y luego la mitad hacia adelante, y del otro lado igual, la mitad hacia adelante, y así nos va a quedar este lazo. Voy a comenzar a enrollar el hilo encima de este lazo. Voy a acomodar para que nos quede igual de un lado y de otro. Y una vez que ya tenemos, bueno, podemos continuar enrollando si lo necesitamos. Ya tenemos. Ahora, con este mismo material voy a dejar un poco. Voy a retirar. Y en esta parte de aquí voy a tomar los puntos. Miren,
Me voy a pasar de lado a lado y este hilo lo voy a pasar, cierro, hago así que hay que cerrar fuerte, hago una cadena para rematar, ¿sí? Rematamos aquí, es hacer el nudo en nuestro lazo para poderlo pegar. Donde tenemos el área del cierre, esta que tenemos aquí, vamos a colocar nuestro lazo y así pues taparíamos el comienzo. Si tú lo prefieres, lo puedes hacer del lado contrario, como a ti se te haga más bonito, ¿sí? Yo voy a aprovechar esta parte para taparla y con la ayuda de nuestro ganchillo vamos a hacer lo siguiente. Me voy a pasar, primero voy a pasar este aquí por abajo, me voy a pasar aquí y sobre el nudo este que tengo aquí voy a pasar la lana. Si tienes una aguja, bueno, pues te puedes apoyar de tu aguja para pasarlo. Y miren, este lazo se va a ir hacia la parte de atrás. Después vamos a hacer este mismo proceso del lado contrario. Paso y podemos ir aquí colocando este mismo proceso para que se vaya cubriendo nuestro lazo al mismo tiempo que vamos cerrándolo o que vamos de alguna manera pegándolo, ¿sí? Entonces nuevamente del otro lado, paso, pego, del otro lado, paso y pego, del otro lado, nuevamente. Miren, yo agarré solo 2 puntos, estos 2 puntos los agarré para irlo pegando, para no pegar de más. Solo en esos 2 espacios. Del otro lado, en una vuelta le agarro de arriba y en una de abajo. Y así pues vamos a ir enredando, y del otro lado nos va a quedar así, de esta manera. Ya he entonces colocado varias vueltas y pues con la ayuda de tu aguja o del ganchillo, como tú lo prefieras, vamos a perder un poquito la lana, solo un poquito, amigas. A mí me gusta hacerlo con la aguja porque se me hace como más rápido, pero ahí en casita, si no tienes aguja para lana, no te preocupes, con tu ganchillo puedes perderlo como lo hicimos en la parte de la diadema. Y listo, aquí terminaríamos ya con nuestro proyecto, un proyecto divino, un proyecto encantador que, bueno, de seguro que podrás acomodarlo fácilmente ahí entre tus familiares y amigos, ahí en casita, pues puedes irlos realizando y ofrecerlos como ya te lo comentaba. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Nos vemos en el siguiente video y por favor regálame como apoyo un me gusta.